Muy buenas tardes a todos. Les habla Ariel Arancibia, presidente de CEPEVAL AG, Asociación Gremial de Corredores de Propiedades, Región de Valparaíso. Hoy tenemos el honor de poder conversar con don Aníbal Humada, que es el presidente de la Asociación Gremial de Administradores de Condominios. Vamos a hacerlo entrar. Hola Aníbal, ahí sí. ¿Cómo, cómo estamos? Te escucho bajito. Problemas de audio, Escucha, parece. un segundito, tengo que darle cuerda a este computador para que empiece a funcionar bien. Sí, correcto. Es muy antiguo. ¿Ahí está mejor o no? Sí, ahí yo Sí. creo que sí, yo te escucho un Ah, poquito ya. mejor. Lo Ah, importante es igual que bajo. ojalá que por ahí, Ah, espérame, es que como me preguntaste, tengo que salirme del... Porque ahí estoy con retorno, a ver. Ahora sí, sí, perfecto. ahí ¿Sí? se te ¿Se escucha escucha mejor o mucho. no? Sí, se escucha mucho mejor. Ah, ya, qué bueno. Bien, devolviendo la mano ahora porque la otra vez me entrevistaste a mí, ahora yo te entrevisto a ti para saber un poquito. Bueno, para que Bueno, los que nos están viendo primero, Aníbal Humada, cuéntenos quién es usted, para quien no nos lo conoce, para que sepan. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a a CEPEVAL por darme el privilegio de alguna manera, contactarme con los colegas de la quinta región y espero que de muchas regiones también estén conectados, colegas corredores de propiedades y también seguramente algunos administradores de edificios y condominios de la quinta región y también del área metropolitana, porque nosotros también avisamos que íbamos a estar invitados por ustedes a este programa. Soy Aníbal Ahumada, presidente en primer lugar del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, CGAI. Soy corredor de propiedades hace 35 años, administrador de edificios de hace 30, cumplido en marzo del año pasado, es decir, ahora ya estaría en los 31 el próximo mes. Y, eh, y bueno, he tenido la gran oportunidad de dirigir por hartos años el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile. Soy además presidente fundador de la Unión Latinoamericana de Administradores Inmobiliarios, y esa es la ULAI. Eh, Tengo también el orgullo de ser capacitador de administradores en diferentes partes y también en el colegio, por supuesto. CGI, ¿dónde está ubicado exactamente? ¿Dónde tiene su sede central? Bueno, la tenemos en este momento, pues, que nos cambiamos hace poco a una más pequeñita, porque ahora con esto De la, de de la la pandemia pandemia. ya no podemos reunirnos en General Holly, donde teníamos la sede, y ahora estamos en la Concepción 90. Eh, ya, pero prácticamente llevamos más de un año y tanto sin reunirnos, porque dejamos de reunirnos para el tiempo, digamos, de la violencia civil que hubo en Chile. Por lo tanto, de entonces que no nos reunimos y después, con esto de la pandemia, a contar de marzo menos. Por lo tanto, llevamos un montón de tiempo sin reunirnos físicamente. Pero creo de que este sistema que hoy día tenemos todos a través de diferentes servicios online ha servido para acercar más a nuestros socios al colegio, en el sentido de que desde que empezó esta situación estamos haciendo café los días martes, o sea, nos reunimos en un café los días martes a las 19 horas, y la verdad es que prácticamente llevamos casi, yo diría que en abril vamos a cumplir el año, reuniéndonos todos los martes. Por lo tanto hemos tratado diferentes temas, nos reunimos para también capacitarnos, porque traemos algunos expertos en el tema de la copropiedad, y de esa forma nos ha servido para unirnos mucho más, creo yo, que como estábamos antes, porque también los administradores de regiones se han podido integrar. De hecho, tuvimos en octubre una asamblea, le pedimos permiso al Ministerio de Economía para tener una asamblea y rendir cuenta del año 2019. Fue híbrida, tuvimos en un lugar, algunos de los directores estábamos, y lo demás a través de este sistema de Zoom, y nos dio bastante buen resultado, porque hacía mucho tiempo que no teníamos tanta asistencia a una asamblea, porque como cada uno se pudo comunicar a través de su casa o de donde estuviera,
Entonces, tuvimos una muy buena asistencia. Así que esperamos que este año, si nos están viendo los socios del CGI, a fines de mayo queremos tener la próxima para rendir cuenta del año 2020 y esperamos tener mucho más asistencia que la vez anterior. Sí, justamente esto con la pandemia y el Zoom hemos visto que muchas asociaciones gremiales y otras entidades están haciendo la reunión a través de Zoom. Yo que pertenezco a la Cámara de Comercio de Quilpué también están haciendo a través de Zoom. Así que hay que usar las tecnologías. ¿Y cuántos socios tienen ustedes ahí? ¿Abarcan solamente Santiago o a nivel nacional? No, abarcamos también a nivel nacional, tenemos unos poquitos en diferentes partes, somos en estos momentos algo así como 170, con las cuotas al día, ojo, porque Eso. nuestro estatuto dice que si no tienen las cuotas, son 3 cuotas o más, se suspende la Los colegiatura privilegios. hasta que se ponga al día. Así que Sí. hasta el mes pasado, ¿verdad? Pero siempre hay algunos que se atrasan y después se ponen al día. Es como en las comunidades, ¿verdad? Que al tercer mes le cortamos la energía eléctrica. Entonces, cuando le cortamos la energía eléctrica, la gente se empieza a poner al día. Bueno, aquí igual, cuando le cortamos la colegiatura o la suspendemos, se ponen al día. Por lo tanto, podríamos decir que estamos ya bordeando los 200, ¿verdad? Pero pasa eso. O sea, hasta, digamos, en estricto rigor, los que tenemos que contar son los que tenemos las cuotas al día. Y eso Sí. estamos un poquito más arriba de 170. Eso es lo que pasa en todas las asociaciones gremiales, como la Sí, nuestra también, que 125 socios y con todas las cuotas al día. Y bien, eso es también ya la tercera y a la cuarta cuota ya empezamos a llamarlo, pero igual, así comprendemos también la situación de los socios y ya, le vamos pidiendo que se ponga al día con la más atrasada y se le va dando facilidad. Hay que cuidar a los socios, ¿m? Hay que así saber es. cuidarlos y no dejarlos. Bien, pues Aníbal, vámonos a la materia llena de lo que es tu profesión de la administración de los condominios. ¿Qué significa administrar un condominio? ¿Es lo mismo administrar un condominio de casa que un edificio? A rasgos generales, ¿qué significan las administraciones? Bueno, la verdad es que la administración es la gerencia general que tiene una comunidad en que sea este condominio o edificio. Eh, lo decimos así en simple porque la gran mayoría entiende. La ley establece que hay condominios clase A y clase B. Clase A son los edificios y clase B las casas. Por lo tanto, pero en la mayoría, digamos, en el lenguaje popular entiende que condominio se refiere a casa y no a edificio. Bueno, Mm. somos los gerentes generales. Esa es la estructura que establece la ley referente a la figura del administrador. Y eso significa que tenemos que ejecutar lo que la asamblea de copropietarios, o si lo asimilamos a una sociedad anónima, un banco, por ejemplo, sería la junta de accionistas, ¿verdad? Entonces, todo lo que la asamblea de copropietarios decida, por supuesto que esté de acuerdo con la ley, con las normas, con el mismo reglamento de copropiedad, es el administrador el encargado de ejecutarla. ¿Y quién supervisa al administrador para que y orienta, digamos, con las instrucciones necesarias para que ejecute esta labor? Es el comité de administración, que si lo ponemos, digamos, en esta sociedad anónima, vendría a ser el directorio de esta sociedad. Entonces, esa es la función, digamos, general, es la de la misma es el encargado de toda la parte administrativa, lo mismo que un gerente general. Y esto en una comunidad lo podemos dividir en 3 grandes ítems. La primera de ellas es la administración del personal de la comunidad. El segundo, la operación del edificio, donde está todo lo que está relacionado con la parte operativa y que la podemos detallar y que es bastante. Y por último, lo que está relacionado con la parte administrativa, que también lo podemos revisar si ustedes quieren. Pero estos son los grandes 3 ítems de responsabilidad o funciones que tiene un administrador. Cuando se construye un edificio, al principio es la constructora o a través de la inmobiliaria quien administra el edificio, mientras hasta que no se ocupe el 100% de todos los propietarios. Y de ahí empieza, ya se desliga la inmobiliaria y le dice a los propietarios que ellos tienen que elegir su directiva para poder después contratar al administrador. ¿Sí? Ratificarlo o cambiarlo, pues eso es así. ¿Quién está a cargo en este caso, quién sería el comité de administración? Es el primer vendedor, que es la inmobiliaria. Entonces, ellos son los que contratan a esa administración, ¿verdad? Y, por supuesto, le dan toda la herramienta para que empiece a funcionar.
ahí empieza el administrador, en primer lugar, a contratar al personal, tiene que seleccionarlo y contratarlo, tiene que revisar también los diferentes contratos que la misma inmobiliaria hicieron con los instaladores del equipamiento de la comunidad. Y bueno, y tiene que empezar a ver toda la parte operativa, que es bastante fuerte en un comienzo, y tiene la relación directa, por un lado, de jefatura con esa inmobiliaria que es, digamos, el comité de administración, y por supuesto que también es la contraparte, en el sentido de que debe reclamar o debe solicitar a través de las diferentes oficinas que existan en esa, como por ejemplo postventa, las diferentes observaciones que este administrador puede ir haciendo de los bienes y espacios comunes, no de lo que pudiera suceder dentro de una unidad, de un departamento, o de casa si estamos hablando de un condominio clase B. Va a ir haciendo la estructura entonces, una vez que ya se constituye, digamos, todos los propietarios eligen una directiva. Ellos deciden si quieren mantener al administrador que había puesto la inmobiliaria, o deciden contratar un nuevo administrador, y ahí las personas, los administradores se postulan, enviarán sus currículum o llamarán a lo mejor al gremio, por ejemplo al de ustedes, para poder solicitar los servicios de un administrador. Y ahí claro, pasa a ser todos los propietarios de los departamentos o los que administran este directivo pasan a ser el empleador del administrador. Más que eso, no es el empleador, el administrador en su gran mayoría es un asesor externo, como lo puede ser un abogado, un corredor de propiedades, como lo puede ser, digamos, cualquier persona, un contador. Son personas externas que prestan un servicio. Por lo tanto, no tiene una dependencia como la tiene cualquier empleado, como por ejemplo un conserje, un mayordomo. No es la misma dependencia. Hay excepciones, por supuesto, porque cada administrador puede elegir cómo hacerlo, pero la gran mayoría somos independientes, tenemos nuestra propia empresa y damos servicio a unas cuantas comunidades. Y así es como los directores técnicos en el fútbol, que ellos traen su equipo, traen sus kinesiólogos, traen sus preparadores y a sus jugadores. En este caso el administrador el que trae al personal que va a trabajar en el edificio, el encargado de buscar al personal, o es en materia de la directiva. Bueno, eso se lo encargan al administrador, que debe seleccionar. Ahora, no es que esas personas sean funcionarios míos de mi empresa, ellos pertenecen y son empleados de la comunidad. Lo que pasa es que la relación contractual la tienen con el administrador, que es quien le va a dar las instrucciones, quién lo va a seleccionar, quién va a firmar el contrato a nombre de la comunidad, porque dentro de las responsabilidades que tiene el administrador o las funciones, es ser el representante legal de esa comunidad, para bien o para mal. Muchas veces también esta representación legal pudiera significar una situación penal, una situación judicial, digamos, que complique a ese administrador. Y ese comité pasa a tomar una función jurídica, digamos, como un empleador para poder pagar las remuneraciones. Tiene que constituirse, pedir un RUT especial. ¿Cómo lo hacen ahí como para poder pagarle al personal, al jardinero, al nochero, al conserje? ¿Cómo funciona esa parte ahí? Porque cada nos comunidad nace con un RUT, que el primer administrador es el que lo tramita. Entonces nace con ese RUT y con eso entonces puede sacar cuenta corriente. De hecho es obligatorio que las comunidades tengan su propia cuenta corriente y no usen la del administrador ni la de algún integrante del comité de administración. Por lo tanto, una vez que tenga personería jurídica, este condominio o edificio, entonces empieza ya a operar. Por lo tanto, una de las primeras acciones que hace un administrador al tomar ese edificio nuevo que se está construyendo, precisamente es tramitar el RUT en impuestos internos, porque de ahí en adelante tiene que tenerlo para los contratos de mantenimiento de cada una de las empresas instaladoras y, por supuesto, el contrato de los trabajadores y el mismo contrato que hace el administrador. Y tiene que tener entonces el RUT, porque quien está contratando los servicios de este administrador es la comunidad. Y entonces el administrador
después le da una factura o le da boleta de honorario, Ya. dependiendo de la estructura que tenga él. Y las personas que trabajan ahí en conserjería, una vez que ya están contratados, con lo que ha pasado, han mostrado en las noticias de repente que gente que no es del edificio llegan y pasan porque no le han hecho un control debidamente para saber si es el propietario o es el arrendatario, y ahí se han visto los robos en departamentos, se han llevado bicicletas, hasta motocicletas. Ahí es el administrador el que tiene que ver qué pasó con ese conserje, o la junta directiva que dice, oiga, ¿sabe, señor administrador? Este conserje no sirve porque está dejando pasar a mi mundo. Bueno, aquí todas las anteriores tendría que decirte, porque primero alguien se va a tener que enterar que ese trabajador dejó pasar a alguien. Peor aún si esta otra persona que entró cometió un delito, un robo, un hurto. Por lo tanto, de alguna manera el administrador se va a enterar. Y el administrador ahí tiene varias opciones. La primera es una amonestación. La segunda es el despido de ese trabajador, si es que la evidencia, hay que tener cuidado con eso, demuestran que hubo un claro descuido, una negligencia, y que incumplió su contrato. Por eso que es importante que el administrador redacte correctamente el contrato de trabajo con la descripción de las responsabilidades que tienen los trabajadores. Porque de esa manera entonces puede obligar a ese trabajador a tener más atención, o definitivamente a cambiarlo por otro que sí cumpla con el rol que tienen los trabajadores. Ahora sí, debo decir algo porque es muy importante. La gran mayoría de los trabajadores que están en el edificio no son pavos, ¿verdad? No son descuidados, ¿verdad? Ni son negligentes. Muchas veces ese trabajador que está allí, que todos lo vemos que está sentado sin hacer nada, como dicen algunos, en realidad está mirando las cámaras, está contestando el citófono, está contestando el teléfono, tiene 3 personas allí en la conserjería, digamos, que le tapan la vista, y es uno solo el que tiene que atender, digamos, el movimiento de un edificio de 200 unidades, que por lo menos hay unas 600 personas moviéndose por él, sin contar los mantenedores, las visitas, ahora los repartos a domicilio y un montón de otras cosas más que está viendo. Por lo tanto, hay que revisar bien el caso y no culpar inmediatamente a ese administrador, perdón, a ese conserje. Y es por eso que son necesarias las cámaras, porque allí podemos nosotros revisar si verdaderamente estaba paviando o si estaba cumpliendo otra función. ¿Y cuál es la función específica entonces de la junta directiva, y cuál sería, digamos, el conducto regular para un propietario o un arrendatario si tuviese un problema? Se dirige a la junta directiva para que la junta directiva hable con el administrador y el administrador con el conserje. ¿Cómo sería el orden jerárquico ahí en un caso puntual? Bueno, siempre es el administrador, es decir, sea el comité de administración, no junta directiva, se llama comité de administración. Comité de administración. ¿Sí? El comité de administración, quien le informa al administrador que pasó tal o cual cosa, que alguien se quejó, ¿verdad? Pero también esa persona, ese residente, puede comunicarse con el administrador vía teléfono, vía correo electrónico, para informar alguna irregularidad o incluso para hacer alguna consulta. Entonces, o para quejarse por cualquier cosa, por los ascensores o porque le dieron la gana de quejarse, que sucede mucho en esta época, ¿verdad? Entonces también puede acceder a alguno de estos medios para tener, digamos, una reunión o directamente a través de un correo para expresar su molestia o su situación a ese administrador. Existen ya hoy día, ya no existen excusas, quiero decir, para que el administrador no pueda reunirse con los residentes, porque tenemos incluso hasta este mismo sistema que podemos ocuparlo si no queremos ocupar el teléfono, pero queremos vernos las caras, para reunirnos con 1, 2 o 3 de los residentes para aclarar dudas, qué sé yo. Por lo tanto, hoy día es mucho más fácil. No tengo que estar yendo a reunirme personalmente al edificio, más aún con este problema del aforo, sino que puedo utilizar mucho el Zoom o cualquier otro elemento para informar o reunirme con los residentes. ¿Y los administradores tienen que ser personas naturales o jurídicas? ¿Tienen como para ser administrador? O sea, ¿tengo que constituirme como una sociedad, una empresa, algo así? ¿O simplemente como una persona natural y presento mis servicios sabiendo que tengo un curso de administración y voy y me presento a un edificio? Todas las anteriores, excluyendo el curso de administración, porque hoy día no se pide. Es decir, basta con que tú sepas leer y sumar,
digamos, para que pueda ser administrador en estos momentos. Después que salga la nueva ley de copropiedad, que debería, creo yo, ser aprobada por los primeros días de marzo, ahí entonces van a haber otras exigencias, como es un curso y registrarse ante el Ceremi de vivienda de cada región para poder ser administrador. Pero por el momento hay chip libre, como digo, cualquier persona puede ser administrador. Como los corredores. Ahora, ¿ah? Como los corredores, que cualquiera puede Como ser los corredor. corredores, claro. Ahora, la recomendación que nosotros hacemos, al igual que la hacemos, porque yo sé que es así, porque también lo pasé, los administradores y los corredores de propiedades debiesen, antes de iniciar en esta gestión, iniciarse, deberían de todas maneras hacer un curso para especializarse y tener las herramientas básicas elementales para poder desempeñarse de una manera digna, de una manera medianamente profesional y sobre todo ética. Porque hoy día ser administrador de edificios, ser corredor de propiedades y no estar capacitado, ¿verdad?, es antiético. Las personas confían en ti, confían en que tú sabes, confían en que están dejando su edificio o su propiedad en manos de alguien confiable, que conoce el tema, ¿verdad?, y no de un pinganilla que solamente se puso a decir que era corredor de propiedades o administrador y alguien confió en ello. Y los fondos que se recaudan a través de los gastos comunes y estos fondos de reserva que se hablan, ¿eso quién lo administra directamente? ¿El administrador a través de su cuenta corriente o abre una cuenta a nombre de la comunidad? ¿Tiene que hacerlo en conjunto con parte de esta directiva que hay entre medio para poder hacer los gastos? ¿Cómo se maneja esa parte ahí de las recaudaciones? Bueno, la ley establece que toda comunidad debe tener obligatoriamente una cuenta corriente. Toda. Por lo tanto, los fondos que se recaudan a través de los gastos comunes van a esa cuenta. Especialmente hoy día, que ya definitivamente no creo que exista una comunidad en nuestro país que acepte dinero en efectivo. Por lo tanto, la gran mayoría paga a través de transferencia o va y deposita el cheque con el pago en la cuenta de la comunidad y ya ni siquiera el cheque pasa por manos del administrador. Ese fue otro logro gracias a la pandemia, porque hasta antes de la pandemia la gran mayoría de las personas se resistían a hacer transferencias y les gustaba pagar con cheque en la consejería para que le dieran inmediatamente el recibo. Entonces, hoy día la gran mayoría de los administradores mandamos los recibos automáticamente por el correo electrónico, pero si alguien quisiera tener el recibo físico, tiene que llevar él el comprobante de depósito y el conserje le hace el recibo físico para que tenga su papelito por alguna razón. Todavía hay personas que se resisten a usar la tecnología. Claro. Te pregunto esto porque por la transparencia más que nada, porque de repente se han visto casos que se dice muchas cosas, pero al final nunca se sabe cuál es la verdad absoluta, y cuando dicen el administrador se arrancó con los fondos del edificio. Entonces por eso preguntaba quién maneja los fondos, porque si va a ser un administrador y va a estar en su cuenta personal, obvio que ahí hay un riesgo. Claro. No, en el único país en el mundo donde todavía existe eso es en Italia. En todo lo demás, tiene, como te digo, que manejarse a través de la cuenta corriente de cada comunidad. Ahora, es muy difícil, y yo te diría que casi imposible que pase esto, que el administrador se vaya con la plata, porque generalmente el que firma es el administrador junto a otro integrante del comité, por lo tanto tendría que haber una colusión. Claro. Y hoy día un gran porcentaje, yo diría que sobre el 40% de las comunidades están firmando ellos, los integrantes del comité, y no los administradores. Lo que es un muy buen negocio para el administrador, porque podrán acusarte de cualquier cosa, pero menos de que te está dando la plata, porque no tienen ni una posibilidad de girar ni de convencer a un integrante del comité a robarte la plata. Por lo tanto, es mucho mejor que suceda así. Es más transparente, menos problemático. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros hoy día es solamente retirar talonario,
¿verdad? Y emitir el cheque cuando se emite. Hoy día también ya se está dejando de emitir cheques para pagar la cuenta de la luz, el agua, el teléfono y todo eso, porque puede ser todo a través de PAC o a través de transferencia electrónica, en que el administrador lo único que hace es subir la información y dos integrantes del comité distintos, ¿verdad?, son los que autorizan ese pago. Por lo tanto, está pasando por tres controles. Primero, el control del administrador, y en segundo lugar, al administrador lo está controlando dos integrantes del comité. ¿Y los administradores tienen alguna responsabilidad civil en la administración? Por ejemplo, con esto lo que vi en el programa, por ejemplo, en Canal 13, que lamentablemente siempre se habla mal de las personas sin saber de fondo lo que pasa. Pero, por ejemplo, cuando hay problemas de ascensores que no se han hecho las mantenciones o han tenido accidentes, ¿le cae alguna responsabilidad civil ahí al administrador? Porque se supone que tiene que estar atento de lo que pasa desde el techo hasta los sótanos, lo que está pasando en un edificio. En los subterráneos, claro. En los Bueno, subterráneos. en todo tenemos responsabilidad y de todo, a civiles y penales. Lo que pasa es que hay que ver, digamos, las consecuencias. Y esto mismo que tú me estabas comentando, digamos, del colega que fue acusado en un programa de televisión el viernes pasado, esa comunidad la recibió absolutamente quebrada, ¿verdad? Incluso la morosidad era 2 veces, 2 meses de gasto común, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, había una situación bastante compleja. De hecho, a este administrador lo designó la titular del cuarto juzgado de policía local de Santiago, porque era tal el caos que había que tuvieron que tener, o sea, hubo que designar un administrador interventor que representaba, en este caso, al tribunal, ¿verdad? Y empezaron a ordenar las cosas y por eso se hizo tan impopular, porque tuvo que tomar medidas serias, porque estaban sin ascensores, de los 5 de verdad que tenían. De hecho, ese video no es de ahora, sino que era muy antiguo, que lo pusieron ahí, digamos, para vender más, pero no es así. Ahora, muchas veces sucede que el administrador no tiene los fondos para poder operar. Si yo necesito reparar un ascensor y la comunidad no tiene plata, ¿qué es lo que hago? No hago milagro, porque si hiciera milagro te prometo que no me dedicaría a administrar edificios, ¿verdad? Entonces, tengo que ver cómo lo hago. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Ir de a poco, ir ejecutando los trabajos poco a poco. Muchas veces las comunidades durante muchos años no ejecutan las mantenciones o las reparaciones con el propósito de ahorrar. Y después les sale mucho más caro, porque como aquí en estos casos, digamos, pasan los ascensores mucho tiempo malo, o definitivamente las reparaciones son tan grandes que prácticamente se puede comprar uno nuevo, gastando un poco más o invirtiendo. Por lo tanto, muchas veces la responsabilidad del administrador, a pesar que la ley establece que es responsabilidad nuestra, por ejemplo, la certificación de los ascensores, pero llego hasta ahí, hasta la certificación. Y la certificación hay que pagarla. Y no la voy a pagar yo de mi bolsillo, sino que tiene que pagarla a la comunidad. Y muchas veces la comunidad no quiere después girar el cheque de esa certificación. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que hay demasiadas observaciones y las observaciones son caras y hay que ejecutarlas y tenemos un plazo para eso. Ahora, si yo como administrador le solicito autorización al comité para ejecutar esto, es porque necesito además tener la tranquilidad que a esa empresa que hay que pagarle por ejecutar ese trabajo, ¿verdad? Porque si no yo estaría estafando a esa empresa si no le vamos a pagar después el trabajo que está haciendo y va a tener que ir a los tribunales a cobrar su plata. Por lo tanto, es necesario tener la autorización del comité de administración. Pero ahí entonces yo como administrador me saco el pillo, ¿verdad? Y traspaso la responsabilidad a la comunidad a través del comité de administración. Yo ejecuté mi tarea. Yo hice la certificación y tengo la documentación, pero no tengo acceso, digamos, a autorizar una inversión de ese tamaño sin tener la venia del comité de administración, que es quien representa a la asamblea con todas sus facultades. Y cuando son edificios nuevos, que son prácticamente, que tienen 1 año o 2 años de construcción, es el administrador el que se tiene que encargar en el caso que somos un país sísmico y tuviera daños estructurales para poder reclamar a la constructora para que vayan a hacer las reparaciones, o tiene que ser el comité o los mismos propietarios ir a reclamar. Si son bienes comunes, el administrador.
Si el daño está dentro de tu departamento, vas a tener que tú hacer el reclamo correspondiente. Pero ponte tú que se me haya soltado o se me cayó un boiler, ¿verdad? Y esto se quebró el boiler, digamos que son los que están en las calderas, son como esos termos, pero grandes, se quebró y el agua cayó hacia los pisos inferiores. Bueno, eso tengo que informarlo yo y tengo que solicitar no solamente que reparen el boiler o me lo cambien, sino que además que reparen todo el daño que causó el agua que había dentro de ese termo, y que se quebró a causa de ese terremoto porque estuvo mal apernado, mal anclado, se llama. Sí. Para seguir continuando, quiero saludar a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook: Seo Jiménez, nuestro gran amigo, Claudia Guerra, Jesús Paredes, Tanasi González, Evelyn. Y Claudia está preguntando acá, a ver, ¿por qué es tan común que tengamos noticias de administradores que estafaron y robaron dinero a una comunidad que falló ahí? Es lo que estábamos hablando. O sea, es difícil tendría que estar coludido con el comité. Sí, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Claudia. Claudia Claudia, Guerra. yo te invito a que me digas exactamente, digamos, a quién te refieres, porque la verdad es la cosa es que lo que sale en la televisión muchas veces son pantallazos, pero no de estafa, sino que de negligencia. Es poco. Fíjate que la última denuncia clara que se dio hace tiempo atrás fue en un programa que se llama Esto no tiene nombre, y que lo anunciaron durante toda una semana, ¿verdad? Que las administraciones se sacaban las platas, etcétera, los administradores, etcétera. Y nos damos cuenta en el mismo programa, porque evidentemente como colegio lo vimos todos los administradores, nos dimos cuenta que en los 13 edificios que estaban hablando sobre esto, ¿verdad? Uno de ellos era justamente de la quinta región, quienes habían robado eran los comités de administración que se habían coludido y no el administrador, ¿verdad? Por lo tanto, a veces se habla del administrador, sin embargo, es más fácil que robe, como estaba diciendo, los integrantes del comité. Pero por eso que es bueno que el administrador tenga control de la cuenta corriente y pueda tener acceso a ella todos los días, porque se va a dar cuenta rápidamente de lo que está sucediendo. Y ahí entonces va a ver que no le cuadran los fondos. Es mala imagen, así como también he escuchado que hay corredores que son sinvergüenza, ladrones, que hay abogados que son lo mismo, médicos, de todo. Aquí también. El que lo contrataron para hacer la casa, el maestro, Claro, pasan de todo. Y en claro, este caso, pero y en este caso supongamos que, no sé, que la comunidad, digamos los propietarios estén un poco desconforme como lo que se está llevando los dineros del condominio, en este caso del edificio. Le podrían pedir, digamos, al comité administrador que consulten a un auditor externo para que haga una auditoría para que poder aclarar bien los dineros que se están ocupando, los gastos comunes, los fondos de reserva. ¿Se claro, puede pedir pero una auditoría? sí, mira, aquí hay varias opciones. La primera de ellas, el administrador rinde cuenta documentada todos los meses. Todos los meses, cuando yo le mando información al comité para que firme un cheque, debe ir el respaldo, debe ir primero la factura o lo que estamos pagando y además el número de egreso. Por lo tanto, el comité de administración, antes de firmar, mira que coincida la factura con lo que dice el cheque, en primer lugar. En segundo lugar, todo hoy día, los que tenemos, que somos la gran mayoría, los que tenemos plataforma al servicio nuestro, algún software de administración, permite que cualquier residente del edificio pueda ingresar ese mes y ver todos los gastos que se han efectuado en el software. Por lo tanto, ya no tenemos que andar nosotros con papel para llevar la factura, etcétera. Basta con que ingrese para ver todo eso. O sea, una También, cuenta pública. claro, también el comité de administración tiene la facultad para poder pedirme rendición de cuenta cuando lo estime conveniente. Y yo, obligatoriamente, porque la ley así lo establece, una vez al año debo rendir cuenta documentada ante una asamblea entera. Por lo tanto, si así y todo existe en duda, también hay otra alternativa que es más económica que la auditoría y que se designe dentro de las personas que tienen esta sospecha
en la asamblea se le designe como una comisión revisora de cuentas, por ejemplo. Y ellos mismos puedan fiscalizar, digamos, lo que consideran que pudiera estar mal o que pudiera ser sospechoso o que algo que no les cuadra. Ellos podrían revisar eso, meses anteriores, lo que quieran, ¿verdad? Y después de todo, si así todo no quieren eso porque no quieren perder tiempo ni hacerlo, podrían contratar una auditoría externa que las hay. Por lo tanto, Mira, hay un montón de opciones. Hoy día, que alguien diga, como decían en estos programas, que me están cobrando esto, que están cobrando no sé qué, ¿verdad? Es solamente, digamos, porque las personas no se molestan en averiguar un poco más. ya, mira, acá, bueno, Claudia respondió al requerimiento tuyo, que Sí, dice que es un caso real del año pasado en un condominio de Santiago Centro, San Isidro, coloca entre paréntesis, y ahí tengo un departamento donde tuvimos que desembolsar mucho dinero para poder pagar las cuentas que no estaban pagas, por ejemplo, y hay un juicio sí. pendiente ahí. Bueno, muchas veces pasa, sí, gracias Claudia. Muchas veces pasa, y también podría pasarme a mí, en que eh, tenemos una morosidad tan alta como la que te acabo de conversar de este administrador, de una calle San Francisco, muy cerca de ahí donde dice Claudia, en que no me alcanza para pagar. Entonces, si no me alcanza para pagar, ¿qué hago? No puedo pagar todo. Y entonces el administrador tiene que ir pagando de a gota, pagando en la medida en que va recaudando. Ahora alguien podría decir, pero es mala gestión del administrador cobrar, o sea, por no cobrar. Pero ¿cómo hago para que tú, que eres un copropietario, un residente, me pagues? ¿Qué tengo que hacer yo? Te corto el servicio eléctrico, bien, y así todo no me pagas. Te hago una demanda. Ok, pero así todo no me pagas. ¿Qué más puedo hacer? Eh, Pegarte un tiro, digamos, amenazarte con un cuchillo. ¿Qué hago para que me pagues? Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, alguien dice, no, pero que al tercer mes se paga, claro. Pero ahí está el vicio. Si yo gasté 100 y hay un 30% de personas que no me pagan, ¿verdad? Estoy recibiendo el 70 de esos 100, ¿verdad? Y tengo que pensar que solamente, como en promedio, como en ese edificio, como ese edificio que dice Claudia de San Isidro, como un promedio, el 60% de lo que yo recibo es para pagar sueldo. Y acá en este caso tú hablas de, por ejemplo, si una persona, un propietario que está viendo ahí, no paga los gastos comunes, le van cortando los servicios y se resiste a seguir pagando y mantiene a lo mejor el departamento incluso hasta como una bodega, ni siquiera está viendo ahí, pero sigue acumulando gastos comunes y pasan los años y la deuda ya no va en 500.000, sino que ya va en 3 4 hasta a veces hasta 10 millones de pesos. ¿Qué facultades tienen ahí como para seguir cobrando? ¿Pueden pedir el remate del inmueble como para hacerse pago de esas deudas? ¿Qué pasa en Claro, ese caso? cuando ya es una suma que sea, digamos, considerable, se puede pedir entonces un cobro ejecutivo a través de los tribunales, ¿verdad?, civiles. Pero eso no es tan fácil. Si tú me estás debiendo 9 meses o 10 meses de arriendo, perdón, de gastos comunes, Gasto y tu común. gasto común es de 50.000 pesos, estaríamos hablando de 600.000 pesos por cobrar, ¿verdad? Ok, por cualquier cobranza, ¿cuánto cobra un abogado por esa ejecución? Menos de 500.000 pesos no cobra nadie. Es decir, yo voy a estar cobrando 600.000 pesos para quedarme con 100. Correcto. Vamos al Facebook a Entonces, ver qué nos están diciendo un poquito para que ¿ya? aquí una soldía, algo por ahí. Es muy difícil realizar estafa en las comunidades, dado que, claro, está lo mismo que tiene que haber 2 o 3 firmas en los cheques, lo que estábamos hablando. Evelyn pregunta, Aníbal, tengo una duda, ¿qué pasa con los propietarios que no pagan sus gastos comunes y tienen deuda de 3 años? ¿Qué hacer? Es lo que estábamos hablando justamente, o sea, llegar hasta un juicio civil ya nomás. Claro, lo que pasa es que aquí también hay algo que es súper importante. Si yo llego a una instancia que en una comunidad tengo a alguien que lleva un año, año y medio que no me paga,
lo que yo puedo hacer como administrador o como representante de la comunidad es contratar a un abogado para que me haga un escrito de una demanda. ¿Por qué? Porque la ley establece que las deudas de gastos comunes prescriben al mes 36. Por lo tanto, para que no prescriban, yo tengo que demandarlo. Y lo dejo ahí durmiendo, ¿verdad? Estamos hablando si son montos bajos. Y si no, lo cobro. Pero si hago la demanda, entonces se va a ir acumulando y ya no va a prescribir porque ya hice la demanda. Es, Por lo es tanto, deber, es deber de todos los propietarios, o sea, los que están habitando los inmuebles ahí, es deber de conocer el reglamento de copropiedad, tenerlo en sus manos, claro, es porque hay obligación, es gente como, porque hay uno dice, no tengo idea. Hoy en día, con la gran cantidad de extranjeros que están llegando, me imagino que los reglamentos de copropiedad son diferentes en cada país. ¿Ya? Cada uno tiene, y de repente a lo mejor caen en estas irregularidades que mucha bulla y empiezan estas multas como lo que salía en el video, que la pasaría eran extranjeros y le pasaban cobrando multas porque a lo mejor desconocen cómo es la legislación acá en el sistema de copropiedad. sí, pero con mayor razón si la desconocen deberían ser respetuosos, ¿verdad? No porque desconozcan la ley van a hacer un escándalo, es decir, no porque yo voy a Colombia, por ejemplo, Venezuela, Perú, Bolivia, ¿verdad? Y sin conocer las leyes me voy a poner a tomar en la calle y a gritar ni a andar en pelota, ¿verdad? Porque sé que, digamos, de alguna manera debo tener un cierto criterio, ¿verdad? Claro. Por otro lado, la ley establece, el Código Civil establece claramente que con solo pisar el suelo chileno, con solo pisar se da por conocido todas las leyes que existen en nuestro país. O sea, nadie en el artículo 8 del Código Civil dice, digamos, nadie puede señalar, digamos, aducir desconocimiento de alguna ley. Nadie. Por lo tanto, con mayor razón, la ley y también los reglamentos. Por lo tanto, en este caso, los extranjeros por lo general podrían meter bulla, pero quienes más deben en los gastos comunes generalmente son los mismos chilenos. Por ¿Cómo lo se, cómo, tanto, cómo se acogen ustedes, digamos, aquí pregunta Natalia, acoger para hacerle estos cortes de luz, de agua con los pagos? ¿O qué, cómo se basan ustedes para pagar eso? ¿Por el reglamento de copropiedad? ¿O existe una ley que avala eso para que el administrador diga, no está pagando, córtenle? bueno, la ley establece claramente, la ley 19.537, establece que si una unidad, no una persona, debe 3 o más cuotas continuas o discontinuas de gastos comunes, el administrador podrá solicitar el corte de la energía eléctrica. ¿Y dónde lo hace? En la empresa, digamos, que provee ese servicio para ese sector o comuna, o si tiene los medios propios, lo puede hacer directamente él mismo, el administrador, o a quien él encargue la ejecución de esa labor. Mira, Claudia, que es corredora de propiedades, ella está preguntando si tiene facultad el administrador o el comité para solicitar un término de contrato de arrendamiento porque no se están cumpliendo las normas dentro del edificio. O Lo sea, dice que claramente la ley, ¿sí? Dice que en caso de que alguien sea demasiado revoltoso, que tenga un mal vivir, que cometa continuamente infracciones al reglamento, ¿verdad? La comunidad, dice, eh, podrá solicitar el término de ese contrato. Y cuando se habla de comunidad, se está hablando de los representantes de ello, que es el comité de administración o el administrador. Y para esto, no es porque el administrador se le ocurra de un día para otro, sino que lo que debe hacer es tener una reunión con el comité de administración, analizar el caso, el comité de administración debe hacer un acta del acuerdo que se tomó y entonces una vez que tenga el acta firmada por el comité, el administrador procede entonces a solicitar el término del contrato o en este caso también el desalojo de esa persona o quien esté ocupando esa unidad. Ahora, no significa de que el tribunal lo vaya a acceder así como así. Hay que llevar los medios de prueba, ¿verdad? No es tan así, ¿verdad? Pero y en este caso, sí, mira, y muchas en veces, disculpa, perdón, déjame, pero para que podamos arrendar, pero como ¿ya? lo que está leyendo aquí, pero por ejemplo que un arrendatario que está
con bulla, que ya se le ha molestado, se le ha mandado multa y sigue insistiendo. Ustedes ya dicen, se le avisa al propietario que para que haga el término contrato porque no está cumpliendo las normas comunitarias, y ese arrendatario dice, no lo voy a sacar porque por lo menos me está pagando, a mí me paga mensualmente y estoy bien. ¿Ya? Ustedes pueden hacer algo contra ese propietario, porque si ya el arrendatario no está haciendo nada, pueden Claro, tomar acciones contra ese propietario. claro, se va a ir al juzgado de policía local a hacer la denuncia. Y cuidado, ¿ah? Porque el tribunal puede obligar a pagar las multas de eso al propietario. Entonces, puede que le salga peor a ese propietario resistirse a eso porque le está pagando el arriendo. Muchas veces pagan el arriendo y no los gastos comunes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, muchas veces, y aquí digamos un llamado a mis colegas corredores, muchas veces también hay que empatizar con la comunidad. No porque me está pagando el arriendo y con eso yo saco mis honorarios o comisión, me va a bastar. Tengo que tener cuidado porque en un momento dado podría mi desinterés causarle un daño enorme a ese copropietario que confió la propiedad a tu administración. Porque si la comunidad continúa con el procedimiento, en algún momento ese propietario va a tener que desembolsar, ¿verdad?, una cantidad determinada. Claro, ahí nosotros, bueno, como corredores, pues yo soy corredor también, hacemos mea culpa en el sentido de que a nosotros cuando un propietario nos pasa un departamento para que se lo arrendemos y dice, usted lléveme la administración porque yo la verdad paso viajando, pero yo creo que la mayoría de los corredores, y yo creo que deben ser muy pocos, los que toman el reglamento de copropiedad, lo leen y antes de arrendar decirle a ese arrendatario, usted califica como arrendatario, pero estas son las reglas del juego para vivir acá. Entonces el arrendatario, al leer el reglamento, va a decir, pucha, a mí no me sirve porque aquí dice que, por ejemplo, que la luz debe ser pagada, tiene que estar a las 12 de la noche y no debe haber bulla, y a mí me gusta escuchar música hasta las 3 de la mañana todos los días. O sea, adelantarse, el corredor debería adelantarse, digamos, antes de llegar a arrendar, porque después pasa que empiezan a llegar las multas, o el arrendatario dice al segundo mes, tercer mes, ¿sabe qué? Me voy de este edificio porque nadie me quiere aquí, nadie me soporta, qué sé yo, y al final después el propietario dice, oiga, pero si era buen arrendatario, ¿cómo se nos fue a los 2 o 3 meses? Entonces yo creo que es una obligación que debería tener el corredor de saber el reglamento antes de arrendar. Claro, pero o pedirlo, cualquier administración feliz se lo va a mandar por correo electrónico, ya no es necesario, digamos, Anda darle con la un hojita. archivador, claro, con las hojas, ¿verdad? Y él lo guarda y ni siquiera a lo mejor es conveniente, o sea, que lo lea o no da lo mismo, pero sí que se lo pase al propietario, o sea, al arrendatario. En muchas comunidades también tenemos, por lo menos mis administraciones, eh, tenemos la costumbre de al nuevo, sea arrendatario, sea copropietario, de mandarle por correo electrónico el reglamento de copropiedad y el reglamento interno, con el propósito de que sepa. No es obligación del administrador, pero lo hacemos, digamos, porque es una manera de ir rayando la cancha en el sentido de decirle, bueno, nosotros le enviamos esto y usted debe respetar las normas. Aunque no se lo hayamos enviado, debe respetarla igual, aunque diga que no las conozca. Pero es preferible que la tenga porque así empezamos con una buena relación desde un comienzo. Y con esto con de la pandemia que se prohibió hacer los cortes de luz a las familias que arriendan casas, o que son propietarios y que tienen cuenta de luz, pero así los edificios pueden hacer el corte o se tienen que regir a esta regla que pusieron que no se podía hacer los cortes. Lo que pasa es que esto se prestó para confusión cuando un diputado honorable sacó a través de todos los medios de comunicación y redes sociales que iba a poner una ley en que se iba a prohibir el corte de los edificios, el corte de la energía eléctrica por morosidad. A raíz de eso, que le dio tanto bombo, tuve la oportunidad de mandarle un mensaje, ¿verdad? Y me lo respondió a través de Twitter y estuvimos conversando un día sábado, me acuerdo, algo así como 40 minutos, donde yo le explicaba el tremendo error que estaba cometiendo. Y después formalmente tuvimos una reunión como colegio con él y con la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, donde le expusimos
el error que estaban cometiendo. Evidentemente que este error ellos no lo podían reconocer, pero se comprometió a congelar esa ley. Y esa ley, ese proyecto de ley, y ese proyecto de ley todavía no sale y está congelado, por lo tanto no va a salir. ¿Por qué? Porque le explicamos que si pasaba eso, las comunidades iban a tener problemas enormes. De hecho, como te estaba recién explicando, si hay un 30% de morosidad y el 60% pago solamente en sueldo, me queda un 10% para pagar la luz, el agua, el teléfono, ¿verdad? Para pagar los mantenedores y otra serie de reparaciones que pudiera tener. Entonces es bastante grave, porque lo que yo hago es gastar y recuperar, ¿verdad? Eso es lo que se cobra mes a mes. Por lo tanto, si alguien no paga o si llegamos a este extremo, nos encontramos con una situación prácticamente de quiebra en la comunidad. ¿Cómo hago las mantenciones de los ascensores si no tengo plata? Sí. Las empresas podrán aguantarme 1 o 2 meses, 3, pero llega un momento en que también ellos necesitan pagar sueldo, necesitan vivir como empresa y no van a poder seguir prestándome el servicio con las mantenciones de las bombas de agua, las calderas, etcétera. Entonces hay un montón de cosas que se ven afectados con esto de los gastos comunes. O sea, es un trabajo muy complejo entonces el administrador porque tiene que estar pendiente de todo lo que pasa en las unidades y también en el conflicto entre los vecinos porque de repente vemos que hay vecinos que no se pueden cruzar en los ascensores porque se agarran a combo a lo mejor, por decir así, porque no hay una buena convivencia, porque juntar a, no sé, pues, un edificio, ¿cuánto tendrá? Unos 100 departamentos y juntar 100 familias, obviamente que siempre va a haber conflicto, no va a ser como la teleserie que están ahora en la Torre Corona, que están todos felices, todos enamorados. Entonces ahí el administrador también todavía no la veo, no sé qué canal la dan. En el Mega. Pero ahí en el Mega, pero ahí también yo creo que el administrador tiene que estar pendiente porque también tiene que resguardar la integridad del personal ahí, sobre todo cuando vemos las noticias que han golpeado a los conserjes, porque el conserje le ha dicho, oiga, póngase la mascarilla antes de entrar, y empiezan los conflictos. Entonces es un trabajo complicado para ustedes. Sí, es bastante complejo. Bueno, para los que nos gusta la actividad esta, bueno, pero sí tiene sus bemoles. Pero en realidad como toda actividad. Ahora, lo que sí te puedo decir es que somos la única actividad que tiene un montón de responsabilidades finales, ¿verdad? Y que no tenemos manejo de ellas. Una de ellas es la certificación de gases, por ejemplo, la certificación de los ascensores, ¿verdad? La contratación de los seguros. ¿Cómo te obligo a ti a contratar un seguro? Digamos, porque si tú no lo haces, lo tengo que hacer yo. Y si tú no lo haces, pero me dijiste que lo ibas a hacer y yo confié en ti, y resulta que después tú no lo hiciste y te siniestraste, me puedes demandar a mí, digamos, por haber confiado en ti, digamos. Entonces, y no haberlo tomado yo. Entonces, tiene varias situaciones por las que un administrador debe cuidarse y debe regirse. Por eso que recomiendo siempre que antes de emprender esta actividad, que es muy bonita en realidad, de administración, uno se capacite, uno pueda tomar estos cursos, porque aunque sean básicos, te van a enseñar lo elemental, lo básico, las ideas, te van a decir más o menos cómo poder desempeñarte de una manera correcta tú y dar una buena atención también, y protegerte de todo lo que acabo de decir, porque cada una de las 3, 4 cosas que dije ahora, en cuanto a las responsabilidades, caben directamente al administrador en cuanto a tanto civiles como penales. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso, de hacer las cosas de la manera correcta. Sí, a nosotros, bueno, en nuestro gremio de corredores, algunos socios nos han preguntado, nos han dicho, me gustaría ser administrador también, porque llegan a un edificio, han vendido un departamento, 2, han caído bien, digamos, dentro de algunos comités y le han dicho, oye, ¿por qué usted no nos administra el edificio? Entonces, las recomendaciones para nuestros corredores que les gustaría administrar condominio, ¿cuáles serían tus consejos específicos? Estudiar, capacitarse. Primero capacitarse. En segundo lugar, encuentro yo que es una tremenda buena opción. Yo he pasado en mis 35 años varias crisis económicas. Pasé venía saliendo de la del 82, cuando empecé, digamos, con el corretaje de propiedades, pero después de los años 90, después tuvo primero la crisis asiática,
después otra más que empezó, digamos, en Estados Unidos, no me acuerdo en este momento cómo se llama, la Subprime, y estas últimas. Y como corredor de propiedades me han bajado los negocios, las ventas. Sin embargo, y esto lo hablo, digamos, desde el punto de vista de los ingresos, sin embargo, nunca he perdido una comunidad por una crisis económica. Por lo tanto, tengo un colchón, digamos, absolutamente seguro de comunidades que van a estar pagando por mi servicio, aunque haya crisis económica. Incluso es más, mientras más grande sea la crisis, más necesitan tener un administrador que justamente pueda ir manejando y barajando las diferentes situaciones que se dan. Por lo tanto, mi recomendación es que quienes quieran emprender esta actividad se capaciten primero y, en segundo lugar, puedan empezar poco a poco hasta conformar una cartera que pudiera ser interesante para el colega. Yo Va a depender de cada uno. he escuchado por ahí que existen empresas que se dedican a la administración de edificios y condominios, que a través de software y todo hacen la administración, que están en la oficina y ni siquiera van a los edificios o mandan un inspector de vez en cuando. Es como una competencia para ustedes, pero yo creo que es más personal que cuando se conoce al administrador y se conversa con él antes de que una empresa, porque no se sabe quién es quién, pues. No, lo que pasa es que esos son mitos. De partida, a ver, yo te voy a contar la estructura que yo tengo, digamos, pero también hay otros que son muchísimo más grandes que yo, el doble o más todavía. Nosotros tenemos esa estructura en que tenemos subadministradores o supervisores, como le llamamos en mi empresa, que están a cargo de 10 comunidades. Y ellos son los que están día a día yendo a las comunidades. Por lo tanto, al que van a ver es al representante de la empresa, digamos, que está ahí todo el día, o no todos los días, digamos, en la comunidad. No tienen por qué verme a mí. Yo le pregunto a todos los colegas que están aquí que tienen cuenta corriente, ¿cuántos conocen al dueño del banco? ¿Verdad? ¿O cuántos conocen al gerente general? Es más, ¿cuántos conocen al jefe de la sucursal donde ustedes van? ¿Cuántas veces él lo ha atendido? ¿O no lo atiende el cajero, no lo atiende el ejecutivo de cuenta? Bueno, aquí pasa lo mismo. Entonces, muchas veces, y eso también ha pasado, que en alguna oportunidad algunos copropietarios de las administraciones nuestras dicen, pero a usted no lo veo nunca. No, a mí no. ¿Por qué me tiene que ver a mí? Así que a quien tiene que ver es al que está a cargo del edificio. Con él puede conversar. Pero si usted quiere conversar conmigo, feliz, yo lo atiendo vía Zoom o antes, digamos, juntémonos en el edificio y conversemos el tema que usted quiera. ¿Verdad? Pero agendamos un día y una hora. Yo no voy a ir al edificio a estar 3 horas a ver si alguien quiere conversar conmigo. ¿Verdad? Entonces, esa es la estructura. Por lo tanto, cada 10 comunidades tenemos un supervisor. Nosotros tenemos 5 supervisores. ¿Verdad? Pero también tenemos un gerente de administración y también tenemos ejecutivos de cuenta que son los que atienden a las comunidades si alguien necesita una consulta porque quiere preguntar por qué le están cobrando algo del gasto común, ¿verdad? Entonces va a llamar y le va a contactar su ejecutivo y le va a mandar la información, igual que nuestro ejecutivo de cuenta del banco. A veces nosotros decimos, ¿por qué me están cobrando algo? ¿Verdad? Bueno, o necesito no sé qué cosa. Bueno, hablas con el ejecutivo. Aquí pasa exactamente lo mismo. Pero además tenemos un subadministrador o un supervisor en terreno que está viendo el día a día, el que se preocupa de los turnos, el que se preocupa de que los mantenimientos se hagan oportunamente, el que se preocupa de las reparaciones que se están haciendo, etc. Ese es el que está yendo y está a cargo de esos edificios. Por Acá lo tanto, acá estaban preguntando pues, justamente por el reglamento de copropiedad, que la mayoría son colegas corredores. Basta con que ellos cuando van a la conserjería y dicen, sabe que va a venir un nuevo arrendatario porque el departamento 404 se arrendó, van a ser tales personas, pueden dejar una copia del contrato para que sepan quién son ellos. Y ahí al conserje se le puede pedir directamente el reglamento de copropiedad o hay que mandarle un correo a la administración para poder mira, tenerlo. lo que pasa es que antes, yo te diría que hasta hace unos 3 o 4 años atrás, nosotros acostumbrábamos a imprimir y a dejar digamos, no sé, pues 10 reglamentos de copropiedad y reglamento interno juntos en los edificios. Pero hoy día eso sería un pecado, digamos, dejar, digamos, botar tanto papel.
Hoy Hay que día lo cuidar los mandamos árboles. por correo electrónico, por lo tanto, si un residente o un colega, corredor de propiedades, le pide al administrador o a la administración que le mande el El reglamento de reglamento. copropiedad y el reglamento interno se lo va a mandar por correo electrónico, Por correo. por lo tanto, y eso lo Ya. puede distribuir, digamos, a todo, digamos, él a quien quiera y de esa forma se asegura de que su nuevo arrendatario lo va a tener. Claro, es importante porque para poder nosotros como corredores saber qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer ese arrendatario, porque por ejemplo hay edificios, no sé ahora la ley como está, yo no me dedico a la administración de edificios, que antiguamente hay edificios que por ejemplo no se admiten mascotas. Hoy día yo creo que sí, parece que se eliminó eso, pero imagínate Mira, que uno arrienda y después el conserje dice, oiga, sabe que su arrendatario tiene unos perritos y no se puede estar acá, así que va a tener que echarlo, po. sí, a contar de la nueva ley, que lo más probable salga en marzo o abril, sí o sea, va a quedar anulado en los reglamentos de copropiedad la prohibición de las mascotas. Pero hasta hoy día sí es factible hacer respetar el reglamento de copropiedad, ¿verdad? Porque todavía no sale la nueva ley, ¿verdad? En que se prohíben las mascotas. Pero la gran mayoría de las personas de las comunidades las están aceptando a pesar que el reglamento diga otra cosa. Porque en realidad ya ahora las mascotas se han más humanizado, digamos. Sí. Existe, digamos, una tremenda necesidad o una carencia afectiva por parte de la gran mayoría de los seres humanos y entonces lo vuelcan en su mascota y entonces hoy día ya hay un sentimiento distinto a como era antes, que el perro, que sé yo, lo tenías en el patio, etcétera. Ahora lo tienes, te acuestas con él, comes con él, etcétera. Por lo tanto, cambió, digamos, el sentimiento de las personas. Y eso también hay que respetarlo. Mientras no lleven un elefante, todo bien. O una cobra. Claro. En una oportunidad, te comento, hace como unos 15 años atrás, nos llegó una, una, una consulta en que decía que había llegado un vecino que tenía una cobra en su departamento y era tremenda. Y ella tenía miedo, era una dama, porque tenía un hijo que era chiquitito, como de 2 o 3 meses, ¿verdad? Y tenía miedo que la cobra se lo comiera si es que se le arrancaba a ese vecino. Entonces, bueno, hay que ser razonable también, y evidentemente un elefante o un león no se pudiera tener, pero hoy día la gran mayoría tiene, bueno, he visto hasta galgo, un San Bernardo en un departamento de 40 metros cuadrados, ¿qué me dice? Pero bueno, hay de todo. Ahí los gastos comunes, justo que dices por los metros cuadrados, los gastos comunes van de acuerdo al tamaño del departamento, porque en un edificio pueden haber estudios, pueden haber de 2 dormitorios, a lo mejor en un penthouse puede haber uno de 6 dormitorios. Los gastos comunes van por los metros cuadrados ahí. Sí, por los metros cuadrados. Y quien resuelve eso al final, o quien le da el visto bueno, es impuesto interno. El edificio, cuando está en etapa de terminación, o se está terminando, tiene que ser inscrito en la dirección de obra. Pero antes de llegar a la dirección de obra tiene que pasar por el Servicio de Impuestos Internos, donde se describe cada uno de los departamentos con los metros cuadrados y el porcentaje que le corresponde a cada uno. El impuesto interno lo chequea y autoriza. Y cuando tenga la autorización, la inmobiliaria recién puede llegar a la dirección de obra para que le autoricen el funcionamiento como una copropiedad inmobiliaria. Ya. Mira, acá me consulta Claudia nuevamente. ¿Quién es el responsable de cotizar y elegir los diversos servicios que se requieren para efectuar las reparaciones en el edificio? ¿El administrador, la administración o el comité? ¿Quién es el Bueno, responsable? generalmente el comité, perdón, el administrador. Lo que pasa es que a veces uno debe comentarle al comité que va a hacer tal o cual trabajo y les envía los respaldos, las cotizaciones. Estamos hablando de trabajo importante, no uno de 100 lucas, ¿verdad? Porque por 100 lucas no le pregunto a nadie, lo hago. ¿Verdad? Mm. Pero si son trabajos, no sé, que voy a cambiar una, un, una, los cables del ascensor, por ejemplo, ¿verdad? Que cada uno cuesta como 4 millones, algo así.
Entonces, claro, son 8 millones o van a ser 16 millones lo que voy a gastar. Entonces, claro, tengo que decir al comité, tenemos que hacer este gasto y aquí están las cotizaciones, ¿verdad? Yo recomiendo a esta empresa o a este producto porque lo hemos probado en otros lugares y son buenos, etc. Entonces, generalmente es el administrador el que va a tomar la decisión al respecto, pero siempre visado por el comité de administración. En los gastos comunes, una vez que se ve cuánto van a ser los gastos comunes de cada departamento, el desglose parte, digamos, el gasto de ese dinero es para pagarle al administrador, al personal, las cuentas de luz que son de pasillo, o sea, las cuentas comunes, y ahí se va desglosando todo, digamos, cómo, en qué se va gastando los gastos comunes, pero cuando hay un gasto que, por ejemplo, que hay que pintar el edificio completo porque ya se ha manchado, ahí hablan de unos fondos de reserva, ¿eso se cobran una vez al año o es una sola vez en la vida? ¿Cómo? ¿O a qué se refiere eso, los fondos de reserva? Bueno, la ley establece que toda comunidad debe tener un fondo de reserva. No habla del monto ni tampoco de cuánta plata, o sea, no habla de porcentaje ni tampoco cuánto debe ser el fondo de reserva. Pero dice que debe haber uno para emergencia. ¿Qué se entiende emergencia? Emergencia no es si yo tengo que despedir a un trabajador y gastarme la plata en eso, porque eso no es una emergencia. Entonces quedó muy ambiguo. Es por eso que la nueva ley de copropiedad viene aclarando un poco más el tema. Pero debe ser exclusivamente para eso, para emergencia, no para gastarlo en cualquier cosa. Ahora, la realidad establece que hoy día a veces hay que gastar esa plata porque no me alcanza para pagar los sueldos, o no me alcanza para pagar una mantención, etc. Entonces, si yo hago eso de usar el fondo de reserva, debo informárselo a la comunidad. Esa decisión la toma el comité de administración, pero por transparencia hay que informarlo a través del mismo gasto común o a través de una circular. Cosa que todo el mundo sepa, por lo menos los propietarios, que si antes tenían un fondo de reserva, puede decir cualquier número, de 10 millones y tuvimos que gastar 500.000 pesos, ahora nos quedan como fondo de reserva solo 9.500.000. ¿Ya? Para que la contabilidad en algún momento cuadre eso. Claro, y en estos casos, como tú dices, gastos, digamos, de emergencia, pongamos que de repente que ha pasado que, por ejemplo, un ascensor está en mal estado y corre, hay un peligro, digamos, que se puede colapsar, se puede caer, y el administrador dice hay que volver a invertir en este ascensor y hay que gastarse 4 o 5 millones de pesos porque realmente los cables ya están desgastados. Y el comité dice, no, no, busquemos empresas y empiezan a buscar empresas más económicas y hacen estos típicos reparos parche nomás. Y justamente se sube la gente al ascensor, el ascensor colapsa, cae y hay un accidente grave. Ahí, ¿a quién le cae la responsabilidad? ¿Al Bueno, administrador o al comité por no haber previsto lo que el administrador le dijo? Sabe que aquí hay que invertir. O si se quedó callado el administrador y no informó. si se quedó callado, por supuesto que va a ser responsabilidad del administrador. Pero muchas veces, o la gran mayoría de los administradores, que estamos bien instruidos, lo hacemos de la manera correcta. Nosotros le informamos al comité. Si el comité toma una decisión distinta a la que nosotros estamos recomendando, lo solicitamos que quede por escrito. Hoy día vale incluso un correo electrónico, ya ni siquiera un acta de reunión. Por lo tanto, si yo le estoy diciendo al comité, mira, estos son los costos que tendría lo que tú estás diciendo los cables, y ellos no reparan o ellos no autorizan esta inversión, evidentemente que va a ser responsabilidad de ellos porque van a tener que mandarme una respuesta y decir, digamos, no queremos que se haga por el momento, en vez de este cable le vamos a poner un alambre porque sale más barato, etc. Bueno, pero también llega a otro punto, otra responsabilidad, en que el mantenedor se va a dar cuenta que ya está corriendo peligro ese ascensor y va a dar una alarma. Es decir, va a decir a través de una notificación para respaldarse él, señores, este es ascensor, la próxima vez que nosotros vayamos, lo vamos a detener y lo vamos a dejar detenido. Y si ustedes quieren darlo, hacerlo funcionar, háganlo, pero sin nuestra responsabilidad. Y yo como administrador, ¿verdad?, voy a pedir al comité de administración y voy a mandar una circular a toda la comunidad diciendo este ascensor debiese detenerse
porque hay peligro de desprendimiento, para que se caiga. ¿Verdad? Y de esa manera yo como administrador también me resguardo de la responsabilidad legal que eso pudiera contraer. Pero la verdad es que es raro que se llegue a ese extremo, pero ese es el paso a seguir, digamos, para los administradores que son más nuevos. Aprovecho de darle esta recomendación. Claro, porque siempre se habla, bueno, lamentablemente a veces en la televisión siempre se habla lo mal que trabajan las administradoras, lo mal que trabajan los corredores, como el video que yo te mandé, donde dejan mal puestos a los corredores, pero nunca dan a demostrar la excelente labor que hacen algunos administradores. O sea, Porque eso no porque vende. siempre, claro, lamentablemente eso no vende, y ahí, a lo mejor, igual que los corredores, por culpa de uno caemos todos dentro del mismo saco, y también sabemos que a lo mejor dentro de las administraciones puede haber un administrador que no está ejerciendo bien su trabajo y por culpa de él dicen que al final todos los administradores son iguales. Claro, eso pasa mucho. Claro, entonces, y con respecto al personal, por ejemplo, a los conserjes, porque de repente nos toca ver en un edificio que sabemos que todos tienen derecho a trabajar, pero a veces vemos personas de muy avanzada edad que están ahí como conserje. Debe haber algún requisito especial para que sea conserje, porque, por ejemplo, para mi opinión personal, el conserje debería ser una persona que estuviera activa, que supiera, por ejemplo, de primeros auxilios, porque si hay un accidente, el primero que pueda socorrer, digamos, a un propietario o a un arrendatario mientras llega los servicios de salud, o si hay una emergencia, o sea, tener las capacidades como para poder actuar en un caso extremo o algo que pase, porque como digo, de repente vemos esto, cuando dicen, ¿cómo era el dicho? Está más aburrido que conserje, una cuestión de que pasan viendo tele, radio, escuchando así, deberían ser como más activos. No sé cómo lo están viendo ustedes con los conserjes hoy en día. Bueno, en primer lugar, si hay algún conserje escuchando el programa, quiero enviarle mi respeto, mi saludo. Porque la verdad es que ellos hacen una labor absolutamente ingrata, invisible. Lo que tú estás diciendo es lo que la gran mayoría piensa y la verdad es que es mucho más que eso. Efectivamente, la labor de un conserje es bastante compleja y de mucha responsabilidad. De partida de todo lo que tú estás diciendo, tiene que controlar, digamos, el ingreso y la salida de las personas, tiene que recibir un montón de correspondencia, tiene que atender a los técnicos, tiene que atender al administrador, a todos los residentes que van a hablarle. A veces le hablan estupideces, digamos, a veces lo distraen, hay mucha gente solitaria en los edificios y baja a conversar con ellos porque para no sentirse solo, ¿verdad? Cumple muchas funciones, entre ellas. Por supuesto que hay algunos que tienen que tener primero auxilio. Otros tienen que saber de caldera y tienen que hacer un curso para eso. Tienen que tener el curso de OS10 de seguridad. Tienen que tener una capacitación en relaciones humanas, ¿verdad? En cómo atender público. Hay un curso que damos en otro lugar que se llama Atención al Copropietario. ¿Verdad? Tiene un montón de competencias y la gran mayoría de las comunidades les paga una miseria. ¿Cuánto habría que pagarle a alguien, a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Si supiéramos todo eso y alguien nos quiere contratar para que le prestemos el servicio? ¿Cuánto cobrarían? Estoy seguro que ninguno menos de 1 millón. ¿Verdad? Entonces, y sin embargo a esta gente se le pagan 400 lucas, ¿verdad? Incluso algunos tienen el descaro, algunas comunidades, de pagarle el sueldo mínimo. O sea, no le pagan más porque la ley no se los permite. Entonces, estos trabajadores sí tienen que cumplir un montón de funciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos trabajadores que ya llevan muchos años? ¿Verdad? Tienen cierta edad. Pasa lo mismo, en que un trabajador, digamos, que tenga estas capacitaciones, no va a trabajar por 350.000 pesos ni tampoco por 500. Seguramente va a pedir un poco más y eso las comunidades tratan de evitar y entonces prefieren traer a alguien que no tiene idea de nada y lo ponen ahí porque dice, total, están para ver tele y abrir la puerta. Y la verdad es que cumplen una función súper importante, como acabo de decir. Y por otro lado, existen personas que llevan ahí trabajando 20, 30, 40 años y no cumplen con los nuevos requisitos que establece la ley. La ley ahora establece que tienen que tener 4º medio, antes pedía que tuviera 8º básico, que tiene que tener un certificado médico que cumple con las exigencias médicas para ocupar ese cargo y otro psicológico.
Y es responsabilidad de la comunidad mandarlo al médico y mandarlo al psicólogo para que entregue ese certificado. Vamos a ver cuántas comunidades hoy día lo hacen. No, ¿por qué? Porque el médico le va a cobrar un bono FONASA o de lo que tenga ese trabajador y va a tener que pagar a lo mejor la comunidad 5.000 pesos. ¿Verdad? Y no quiere pagar 5.000 pesos. Menos lo va a querer despedir, porque para despedirlo va a tener que pagarle los años de servicio. Entonces lo mantienen ahí, digamos, y después le echan la culpa de todo. La culpa es de las comunidades, no son de los trabajadores. Por lo tanto, quiero que eso quede muy claro, que por lo menos los administradores del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile respetamos y consideramos la labor de nuestros colaboradores fundamental para el buen funcionamiento de la comunidad. Sí, Mi pregunta es la siguiente, al respecto, perdón. ¿Qué pasaría si un día no va ninguno de los trabajadores conserje? ¿Qué pasa en esa comunidad? ¿Qué pasa si en esa comunidad un día no van los aseadores? Claro. ¿No? Entonces, mi llamado es a que se valore el trabajo de estos colaboradores. Sí, eso es lamentable porque de repente, sobre todo en edificios más acomodados, por decirlo así, a lo mejor en barrios mucho mejores, donde los gastos comunes son a lo mejor son de 300 y 500 mil pesos porque son edificios de lujo. Claro, miran de repente al trabajador, ven ahí a don Pedrito ahí, con don Pedrito aquí para allá, pero no saben la labor importante que hace don Pedro ahí, o por darle un nombre, en esa comunidad, como dices tú, porque si el día no aparece nadie, ahí que han votado, no sacan nada, por muy bueno que sea el edificio, que tengan todas las comodidades y los recursos, pero no van a tener la persona visible que va a poder solucionar algunas cosas. Claro. Entonces Claro los van sí. mirando en menos. Sí, claro. Hoy día se mostró en la televisión al comienzo de la pandemia, ¿verdad? Que unos copropietarios súper choros se quedaban ahí en la conserjería, ¿verdad? Eso ni Sí, siquiera duró un mes. ¿Por qué? Porque que hacen una consejería de noche, pucha, que fregado. ¿Y qué sí, pasa si está ese copropietario, ese vecino abajo y se detiene un ascensor con gente adentro? ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va a llamar? ¿Verdad? ya, ¿Cuáles son los...? Porque además los trabajadores tienen capacitación para rescate de ascensores. ¿Verdad? Entonces, ellos saben cómo hacerlo. Si hay una emergencia, si hay un incendio, si hay un terremoto, ¿cómo los trabajadores tienen la capacitación para eso? La gran mayoría, los conserjes, los nocheros, ¿verdad? Para poder empezar a evacuar el edificio. Ellos son los que están capacitados con los planes de emergencia para justamente proceder de la manera correcta y resguardar la vida, la integridad de los residentes. claro. Y no, y Entonces, a veces vemos a conserjes que se privan de Navidad, de Año Nuevo, porque tienen que estar ahí al pie del cañón nomás, pues. claro, sí, Y la ¿ya? gente no valora eso, ¿no? Al final. ¿No? Mira, por acá me preguntan si la asociación de ustedes, CGI, ¿está bien CGI? Sí, ¿Ah? cgi.cl, Tiene un canal abierto, digamos, como para hacer consultas cuando si alguien tiene duda con respecto a la administración. ¿Existe algo como bueno, para comunicarse con ustedes? solo para socios. Solo para socios. Claro, pero quienes quieran hacer una consulta, digamos, sobre copropiedad, lo pueden hacer a través de nuestro programa. Hablemos ¿Verdad? con propiedad, Ahí eso. nosotros, claro, hablemos de copropiedad. Los quiero invitar a todos a que escuchen nuestro programa. Está en YouTube también los anteriores, donde el presidente de CEPEVAL también ha participado en algunas oportunidades. Por lo tanto, está abierto a que puedan hacer todas las consultas. Feliz, yo las contesto y lo que no sé, Lo lo, averiguamos. no lo invento, sino que No, lo averiguamos. lo Sí. derivo a un abogado experto en copropiedad. Así que no hay www.radiohoy.cl, así es. claro, todos los jueves a las 11 de la mañana estamos ahí. Y ojo, y ahora estamos también con una sección, digamos, para corredores, porque justamente veo que no existía esta sección, digamos, donde nosotros los corredores podamos conversar sobre temas que nos convocan, sobre temas que nos afectan, ¿verdad? Y de alguna manera tener una voz que sea pública y que nos una, independientemente del gremio que estemos, o si no estamos en un gremio, igual podamos tener algo que nos convoque, que nos una y que nos dé ciertas pautas, ciertas ideas que podría aprovecharse en nuestra actividad. Bien, para ir terminando, nosotros como CPVAL hemos estado en conversaciones
con ustedes como Asociación Gremial de Administradores para poder hacer una alianza para que poder dar un curso de administración de condominio, no tan solo para que a lo mejor los corredores de propiedades administren, sino que para que entiendan el concepto de qué es lo que es la administración. Como así nosotros le decimos a nuestros socios que hagan curso de tasación, no van a tasar, pero van a entender qué es lo que son las tasaciones, cosas así, y entonces estamos preparando para que puedan hacer estos cursos de administración de condominio. Algunos si se pueden dedicar, bienvenido sea, y a otros por lo menos para que sepan de cuando hay una reunión, sepan de qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está, o cuando un propietario le entrega los gastos como le dice, oiga, ¿sabe? Usted me administra la propiedad, léame esto porque yo no lo entiendo. Ese corredor debería manejar los conceptos. Así que para despedirnos, para que tú le des un consejo a nuestros queridos amigos corredores de propiedades, invitarlos a que hagan estos cursos de administración para que tengan cada vez más profesionalismo en su rubro. Bueno, es difícil dar consejo a colegas, pero sí puedo decir que esta actividad de la administración, independientemente de que hayamos hoy día conversado algunas cosas negativas, también tiene cosas positivas. Una de ellas es el servicio que nosotros podemos brindar a muchísima gente, en que incluso estamos beneficiándolos en el sentido de darle una mejor calidad de vida, si es que está en nuestras manos poder hacerlo, a través de darle una buena atención, a través de mantener las comunidades con todos los mantenimientos adecuados, brindando el servicio que ellos necesitan y sobre todo, muy importante, trabajar por la plusvalía. Es decir, los administradores del CGI administramos plusvalía y no deterioro. Y trabajamos y nos orientamos precisamente a eso. Además que a solucionar los problemas que tenga el edificio, pero a su vez ir mejorando. Y a propósito de mejoramiento, muchas veces es recomendable, y esto lo digo, digamos, como un dato a los colegas, tener comunidades para administrar. Hoy día hay más de 50.000 comunidades, ¿verdad? Y no somos más de 3.000 o 4.000 los administradores a través de todo el país. Por lo tanto, el negocio está bastante interesante. Cada día, a pesar de la crisis, se sigue construyendo edificios, se siguen construyendo condominios. Por lo tanto, es un negocio que uno lo puede ir vislumbrando para mejorar, digamos, nuestro propio ingreso. Si tenemos uno o dos edificios, ¿verdad? Independientemente de que nos dediquemos al corretaje, como lo hago yo, ¿verdad? Yo tengo dos secciones, una que es corretaje de propiedad y la otra administración de edificios, y podemos ir complementando los negocios. Tal como les dije, en tiempos de crisis puede bajarnos las ventas o los arriendos, pero las comunidades van a seguir existiendo y van a seguir necesitando administradores. Por lo tanto, les recomiendo que quienes quieran hacer el curso de administración, por lo menos para saber o para dedicarse, se contacten con CPVAL, ¿verdad? Ellos tienen claridad absoluta del tema, ¿verdad? Están siendo apoyados, por lo tanto, es un muy buen curso y van a poder también ahí tener las herramientas básicas. Y por último, si no se van a dedicar al corretaje, tal como dice Ariel, pueden tener idea. Incluso algunos de ustedes tal vez puedan ser integrantes del comité de administración y van a saber exactamente cómo debe proceder el administrador, y ustedes también, porque ojo, los comités de administración también tienen responsabilidades civiles y penales. Entonces no es jauja ser integrante del comité de administración también. Eso. Bien, pues gracias Aníbal por compartir esto. Más que minutos, fueron bastantes minutos, así que, y a los que nos están viendo, recuerden www.radiohoy.cl los días jueves a las 11 de la mañana, ahí está don Aníbal Ahumada con su Hablemos de Copropiedad, donde bastante temas interesantes, quedan todos invitados a seguirlo en las redes sociales también, que está en Facebook, en Twitter, en Instagram, supongo que también está ahí su programa, así que sí, en todo. así que mira, y este jueves vamos a tener, digamos, entrevistado al autor del libro La nueva forma de vender propiedades, vender inmuebles, y también vamos a entrevistar a Jack Alaluf, ¿verdad? Como corredor de propiedades, ¿verdad? Por lo tanto, va a estar súper interesante, va a estar orientado hacia los corredores. Por lo tanto, invito a todos los colegas a que apoyen este emprendimiento que tiene como único objetivo el comunicarnos sobre temas que a nosotros nos convocan como corredores de propiedades o administradores de edificios. Bien, pues, gracias Aníbal.
Un Muchas abrazo, gracias. nos estamos Un abrazo viendo. a todos. Y a los que nos están viendo también, muchas gracias. Y Asociación Gremial de Corredores de Propiedad de Región Valparaíso, CEPEVAL, siempre tratando de hacer estos Facebook Live con distintas personas que del ámbito inmobiliario para poder engrandecernos como personas y como corredores. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Chao.